buenas tardes y bienvenidos todos a este directo. Hoy es un día muy especial para MTO Opciones. Hoy es el día que nace, que da a luz Comprados de Call con. Este es un espacio de charlas, de entrevistas informales en directo, en el cual hacemos lo que más nos gusta, que es hablar de inversión en general y, cómo no, de opciones financieras en particular. Como es un día especial, pues no podíamos dejar de tener un invitado muy especial. Y creedme que quien nos acompaña hoy lo es. Yo tuve la suerte hace muchos años de coincidir, casi chocarme con él a través de redes, foros y ya sabéis, ¿no? Pues unos mensajes por aquí, unos artículos por allá. El caso es que todo lo que él escribía y yo podía leer me fascinaba. Y no es tanto el qué hacía, sino sobre todo el cómo lo hacía. Porque nuestro invitado de esta tarde, creedme de nuevo, tiene uno de los sistemas de inversión que a mi juicio es de los más completos que he visto. Y esta tarde va a estar aquí con nosotros para hablarnos del mismo, además de un montón de cosas más que tendremos oportunidad en la hora y pico que vamos a compartir entre todos nosotros. Así que bueno, imagino que hay ganas. Viernes 19 de diciembre, riguroso directo. Hoy más que nunca estamos compradísimos de call con Richard Heim. ¿Qué hay, Richard? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos, una tarde tranquila y pues nada, con ganas de conversar contigo. Muchísimas, Richard, muchísimas. Ya sabes, te lo he dicho muchas veces, lo he dicho en la intro, me encanta lo que haces, cómo lo haces y va a ser una gozada. Muchísimas gracias tenerte esta tarde aquí con todos nosotros, pues compartiendo, dándonos esos secretillos y sobre todo tus opiniones sobre inversión y opciones. Así que siéntete en tu casa, que es esta, y bienvenido, Richard. ¿De acuerdo? Gracias. Pues vamos allá. Muy bien, mira, yo tengo la suerte, Richard, de conocerte. De hecho, ya hemos compartido mesa, mantel y hasta chupito, con lo cual sabes que es una ventaja. Creo que la mayoría de nuestros espectadores te conocen también, pero bueno, es fácil que alguien un poco más novel, que se haya incorporado al mundo de la inversión hace poco, esté un poquito desubicado. Entonces, la primera pregunta, que es casi obligatoria, es hablarnos un poquito de ti. ¿Quién es Ricardo Jiménez? Pues nada, uno siempre que le preguntan que quién es, dice, pues a lo mejor el que mejor lo opina son tus amigos o conocidos, ¿no? Pero si es un poco decir pues eh, soy de Ávila, nací en Ávila, abulense, ¿no? De nacimiento, pero madrileño de adopción, ¿no? Porque al añito de vida me trajeron para Madrid. Y bueno, vengo de una familia humilde, solo trabajaba mi padre, mi madre ama de casa y nada, pues yo desde muy pequeño, joven, mejor dicho, empecé a trabajar esporádicamente los fines de semana, con 16 añitos y después ya con los 18 estuve trabajando de guardas y subidas por las noches para pararme la carrera, o sea que nada, una persona normal e inquieta. Ajá. Oye, pero desde luego, Richard, si estás aquí con nosotros y yo te conocí, es porque te gusta la inversión. Eso es evidente. Además, ni lo he dicho yo al presentarte, discúlpame, ni veo que lo has comentado tú. Siempre hablamos de que nos gusta juntarnos entre inversores de tipo retail, pero bueno, tú eres asesor financiero, Richard. Cuéntanos un poquito de eso, ¿no? Sí, bueno, al final, pues tantos años, digamos, en la inversión de una forma u otra, inmobiliaria, después en activos financieros, etcétera, pues mucha gente me preguntaba, ¿no? Y, pues yo hablaba con ellos, les contaba lo que hacía y al final, pues un poco por el síndrome del impostor, dije, bueno, voy a oficializar mis consejos o formaciones para, pues, por lo menos que tener un respaldo por detrás de que no hay nada escondido, ¿no? Que tengo el certificado por la FNMV. De hecho, tengo un certificado que sirve en 100 países como asesor financiero y gestor de patrimonios, ¿sabes? No solo a nivel nacional. ¿Vale? Y nada, y pues como te decía, me lo saqué por eso, porque al final la gente me preguntaba, yo les asesoraba, digo, bueno, pues voy a sacarme el título y ahora estoy como asesor financiero y gestor de patrimonio en Mafre Inversión. Genial. O sea, que esa coletilla que ponemos todos abajo, ¿verdad? De esto no es un consejo, no es asesoramiento financiero, tú si lo pones es por gusto, ¿verdad? Porque realmente puedes dar ese asesoramiento financiero. Eh, a ver, debajo del paraguas de Mafre sí, de fuera no, porque independientemente en España, en Europa, un asesor financiero no puede ejercer como tal si no bajo una entidad financiera, ¿vale? Podría ejercer como tal asesoría financiera independiente si montas una EAFI. Pero claro, montar una EAFI supone
pues eso, había muchos requisitos entre ir recomendado por alguien, después el capital mínimo ya no son 3.000 euros como una sociedad limitada, sino creo que eran 50.000. Te tiene que aprobar la CNMV tu proyecto, o sea, era meterse en muchas complicaciones y bueno, y aún así, ¿vale? Es lo más triste, que aunque tuviera todo eso montado, no hay herramientas para que yo a mis clientes les pueda tratar su cartera como hago con la mía, Ajá. ¿vale? Entonces, pues nos quedamos en las mismas. Y al Burocracia, final, ¿eh? burocracia, ¿verdad? Qué raro. Bueno, burocracia y herramienta, ¿no? O sea, yo no podría ejecutar en nombre de un cliente mío una put, por ejemplo, ¿sabes? Ujú. O sea, son cosas tan simples como esas o incluso crear una estructura con opciones financieras que sea totalmente segura, como sabemos, ¿no? Que estás protegido y puedes sacar una rentabilidad como si fuera un producto estructurado. Pero eso sí, los bancos sí que te pueden vender productos estructurados, pero tú no puedes creárselo directamente a un cliente, por ejemplo. Exacto. Bueno, pues entonces, si te parece, Richard, nos centramos más en el Richard inversor, no tanto en el Richard asesor. Y nada, la segunda pregunta es también casi obligada. Todos los que invertimos, los que nos gusta, lo hacemos pues por algún objetivo o por alguna razón en concreto. ¿Cómo fue tu proceso, Richard? ¿Cómo, cuándo decidiste, en qué momento vital dijiste yo lo que quiero es invertir? Pues fíjate que yo estudié ingeniería informática y hice primero la especialidad de sistemas, la ingeniería técnica, y después en la superior ya cogí la especialidad financiera que había que coger en quinto. Pero bueno, nunca bueno, me especialicé ni nada de eso, sino simplemente empecé en el mundo de la informática, empecé a trabajar en Terra y Ujú. en aquella época teníamos hasta stock option los empleados de Terra, que hubo un momento que yo me acababa de comprar mi piso de soltero y claro, con las stock option que nos habían dado y con el subidón de Terra, yo solo veía, digo, ostras, tengo el piso pagado y me lo acabo de comprar. Claro, que como eran stock option, no podía ejecutarlas hasta 2 años después. 2 años después, creo que debía yo dinero, ¿no? Más que haber recibido nada. Entonces, pues ahí me quedé con un poco de mal sabor de boca y sí que empecé a mirar y conocí Renta 4 eh, y también me interesé por lo que era el PER. Digo, ¿qué es eso del PER? Digo, lo oía en sitios escritos, tal, y lo entendía, pero dije, bueno, esto al final, digo, hay que estudiar otra vez y yo acabo de terminar la carrera. Digo, voy a dedicarme a lo que he estudiado y a ver qué pasa, ¿no? Pues más o menos así, desde el año 2000, ¿no? La burbuja.com, etcétera. Además, es que era muy curioso porque yo recuerdo a burbuja.com que yo estaba trabajando en Terra y no se hacía más que comprar máquinas y yo montaba los servicios, tal. Y yo diga, pero, vale, montamos un servicio, pero ¿quién paga esto? Digo, porque no hay ningún sitio de pago, ningún nada. Digo, yo nada más que veía que venga a meter miles de euros, mil miles de euros y no. Además, vienes todo inocente del mundo de la informática retail, que tu PC, tu ordenador, a lo mejor en aquella época eran 100.000 pesetas, ¿no? 600 euros, y de repente llegas al mundo empresarial y te venden un servidor por, yo qué sé, 5.000 euros. Y decía yo, digo, ostras, aquí nos están timando. Digo, ¿cómo puede costar un servidor 5.000 euros cuando yo mi PC de casa son 600, ¿no? O sea, todo muy inocente en ese sentido. Y bueno, pues empezó ahí mi vida laboral en la parte de IT, dijéramos. Y nada, pues yo, como siempre he sido muy inquieto, llegó el año 2008, 2009 y quería montar una empresa. Bueno, un negocio más que una empresa, pero no salió bien. Y como no salió bien, pues el dinero que tenía ahorrado para ese proyecto, pues le dije a mi mujer, bueno, pues vamos a meternos en el inmobiliario, que tu padre está alquilando un piso y como se lo gestiono yo, veo que tiene mucha demanda. Y así empezamos con la parte inmobiliaria en el 2009, ¿no? Entonces dijéramos a lo mejor que mis comienzos más así en la parte de inversión inmobiliaria sería por esa época, ¿no? El 2008-2009. Ujú. Y después, bueno, ahí después empezó ya con unos ingresos por el alquiler que pagaban de sobra la hipoteca y sobraba, pues al cabo de los 4 o 5 años la bola de nieve se empieza a notar y tuve la oportunidad de que en la crisis del 2007-2008, verdaderamente en la inmobiliario no se vio lo reflejado hasta el año 2014 o 15, que fue cuando verdaderamente estaban los pisos en suelo, ¿no? En precio suelo, y ahí coincidió que compré otra vivienda, ¿vale?
Y nada, pues la bola de nieve seguía haciéndose más grande y ya me acuerdo que en el 2017, por ahí creo que fue, un compañero de trabajo, bueno, yo ya estaba pensando otra vez en más inmobiliario, ¿no? Digo, porque la cosa iba bien, pero sí que me daba un poco de pánico tanto apalancamiento, hipoteca, ¿no? Digo, joder, al final, digo, como falle algo, digo, ¿a mí quién paga esto? Digo, si fallan los alquileres o lo que sea. Y coincidió que un compañero mío de trabajo, que desde aquí le doy un saludo, se llama Oscar, comentó, se iba de la empresa y mandó un mail a los más allegados diciendo que bueno, que había hecho cuentas con su Excel y que podía vivir de las rentas. Y yo que me llevaba muy bien con él, dije, oye, espérate, ¿de qué estás hablando? Eso me lo tienes que contar a mí. Y fue ahí cuando él me empezó a hablar de value investing, etcétera, y yo empecé un poco a formarme, ¿no? Más en análisis fundamental de empresas y etcétera, bueno, hasta ahora, ¿no? Y el objetivo, pues al principio, pues la verdad es que uno no pensaba en la independencia financiera, ni sabía que existía ese concepto. Simplemente pues era generar más ingresos para vivir mejor, ¿no? Y tener más opciones, hacer más viajes, por ejemplo. Pero bueno, poco a poco fue pasando el tiempo y nada, pues te das cuenta de que los ingresos empiezan a ser suficientes y esas 8 horas diarias que echas en la oficina, pues a lo mejor las podías utilizar para disfrutar de la vida, ¿no? Y fue cuando empecé a pensar más en la independencia financiera, ¿no? Y Oye, bueno, Richard, desde entonces he estado dando, como sabéis, charlas, conferencias, formaciones y nada, sin tipo de altruistamente porque me disfruto haciéndolo. un tío estupendo. Así te conocí yo, Richard. Así que agradezco mucho ese altruismo por tu Así que parte. gracias. Oye, y desde aquel primer piso, Richard, ¿no? Aquella primera aventura inversora, apostar parte de tu dinero, invertir parte de tu dinero con la idea de conseguir pues, unos réditos en base a ello, ¿no? Hasta estos tiempos que corren a día de hoy y que tienes ese sistema que yo decía que es de los más completos que he visto, creo que aparece, surge una idea, ¿no? Tan buena, tan potente, que incluso lo conviertes casi en el nick de batalla que te acompaña en todas las redes, esa fábrica de ingresos. Me Eso encantaría que es. nos contaras un poco de dónde viene la idea, en qué consta y sobre todo un poco cómo está estructurada, Richard. Y mira, todo al final, pues como te decía, pues uno empieza a leer. De hecho, uno de los primeros libros, pues sería por el 2008-2009, fue el de famoso de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, en el que, resumiéndolo mucho, lo que te dice es comprar activos que produzcan, ¿no? Ujú. Entonces, pues a raíz de eso, pues lo que te decía, ¿no? Yo empecé, digo, bueno, voy a generar unas rentas mensuales, salario, porque empecé con la acumulación, con fondos indexados en la acumulación, pero llegó un momento que empecé a estudiar la regla del 4%, pero no lo veía claro. Digo, eso de vender, digo, y si en ese momento hay una caída, digo, ¿qué pasa? Digo, no sé si voy a ser capaz de vender. ¿Puedes explicar brevemente, Richard, para quien no lo sepa, muy brevemente, esa regla del 4%? ¿Qué es? Sí, la regla del 4% supuestamente es que si tú estás, la rentabilidad del mercado histórica es del 8 o 9%. Entonces, si tú estás en un fondo indexado al mundo, por ejemplo, que te da esa rentabilidad histórica, y cuando llegues el momento de vivir de tus rentas, la opción sería ir vendiendo un 4% de tu capital, porque supuestamente ese 4% no te vas a descapitalizar, tu cartera va a seguir creciendo y no te vas a quedar sin dinero. Esa es la teoría, ¿vale? Luego la práctica es, como te digo, viene un Liberation Day, viene un COVID, viene todo esto que hemos pasado últimamente, un apagón, lo que sea, y tu cartera cae mucho y tienes que vender en ese momento y que después seguramente se va a recuperar, pero se va a recuperar menos dinero porque has tenido que sacarlo para vivir, ¿no? Ujú. Entonces, sí, psicológicamente hablando, pues me di cuenta, digo, yo quiero rentas. Digo, me da igual pasar por caja, pero yo quiero pasar por caja es pagar Hacienda, ¿no? Yo quiero rentas y, y seguí estudiándolo y al final te das cuenta que sí, pasas por caja, y además Antonio Rico lo decía, dice, pero tampoco te creas que es más eficiente, mucho más eficiente un fondo indexado a Estados Unidos, por ejemplo, porque los fondos, sobre todo los UCITS europeos, cuando reciben dividendos de las empresas que tienen en su cartera, no recuperan el 15% que retiene Estados Unidos, la Hacienda de Estados Unidos. Entonces, sí, acumulan, pero acumulan un 15% menos mm, de lo que deberían, ¿vale? Tú vas a acumular un 19% menos porque es el IRPF que tenemos que pagar o el 21%, dependiendo en el tramo que estés. Pero es que el fondo va
acumular un 15% menos y verdaderamente a lo mejor hasta un 15,5 o un 16. ¿Por qué? Por el propio coste de gestión del fondo. Entonces, sí, es más efectivo, sí, pero la diferencia, psicológicamente hablando, a mí me merece más la pena la generación de ingresos, ¿no? Ok. Entonces, pues al final, como decía, psicológicamente hablando, cuando tú tienes una cartera que a lo mejor es capaz de generarte un 8, un 9% a 10 en rentas anuales, tú solo tienes que gastar el 4% de los dividendos que recibes y reinvertir el otro 6%, ¿no? Y con eso ya encima sigues haciendo crecer tu cartera y cada año recibes más dividendos. Entonces digo, esto es el santo grial, ¿no? Digo, no tengo que vender nunca y encima, ya hablando un poco más en el futuro, pues una herencia para mis hijos y que aprendan a hacerlo y que no tengan problemas en Ajá. su vida. O sea que está claro que esa fábrica de ingresos en realidad es una fábrica de rentas, ¿verdad? Con ese seis por Exacto. ciento que te va ayudando a que esa fábrica vaya produciendo cada vez más, con la teoría de ese posible 4% que te sirva para, bueno, dinero que tengas que extraer o de esas rentas que tú quieres aprovechar e ir tirando de ellas para el día a día y vivir. Perfecto. Y oye, Richard, yo es que sé que dentro de esa fábrica de ingresos hay un huequecito para nuestras queridas opciones financieras. Entonces, me encantaría que nos contases a todos cómo trabajan, cómo curran esas opciones financieras dentro de tu fábrica. Exacto, sí, las opciones son, digamos, una parte importante ya de la cartera, porque es como decían los hermanos Marx, ¿no? Más madera, ¿no? Cuando iban ahí en el tren. Y es, pues, aparte de los ahorros que uno pueda generar, los dividendos que pueda recibir, que además se reinvierte todo, pues es un poco más ingresos para reinvertir precisamente en más activos que produzcan rentas. O sea, que en el fondo es un complemento. Sí, Evidentemente, no, la fábrica de un ingresos, acelerador. un acelerador, ¿verdad? Perfecto. Es el gamma de Sí, tu fábrica, podríamos decir, ¿verdad? sí. Bueno, la verdad es que a día de hoy, Richard, las opciones financieras, por suerte, cada vez están empezando a ser más conocidas. Se está empezando a ver la versatilidad que son como instrumento, ¿verdad? Todo lo que nos puede aportar a sistemas de inversión muy diversos y variados. Y además, cada vez los inversores de pie, los retail, tenemos más posibilidad de poder formarnos en ello, ¿verdad? Pues hay muchísima más literatura, hay muchos cursos, cada vez las academias de inversión se preocupan más en tener una parte específica dedicada a opciones financieras. Pero claro, a mí me da que cuando nosotros aprendimos, Richard, todo esto no existía mucho. Entonces, No, te no, pido no había, un pequeño no ejercicio, había ¿verdad? mucho. Trasladarnos al pasado y preguntarte, ¿cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue tu proceso de formación sobre opciones, Richard? Pues fue muy curioso, ¿no? Porque, y todo es culpa de, fíjate, la normativa MiFID II europea. Y te digo por qué. Porque, claro, yo me he metido mucho en foros americanos porque están por delante de nosotros en este mundillo. Y, claro, conocía productos americanos que digo, "Jo, es que es lo que yo quiero, ¿sabes?" Entonces mi padre, cuando se jubiló, pues recibió el típico el plan de pensiones, lo rescató, etcétera. Y yo dije, pues mira, pues te voy a comprar un ETF americano que es el BIG, ¿vale? El VIG. Digo, que eso da crecimiento y da rentas, ¿no? Y fue un poco cabezonería lo mío, ¿no? Digo, te lo voy a comprar. Y yo sabía que se podían comprar con opciones financieras porque he hablado con otro amiguete mío que escribe en Rankia, Borge Valle es su nick, y sabía como que se podía hacer, ¿no? Entonces, pues empecé por ahí, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que vendí una opción financiera fue con este activo para mi padre y, y yo, fue en verano, en julio, al principio de julio, y vendí una put at the money, ¿no? Más o menos al precio de cotización para un mes, porque solo tiene cadena de opciones mensuales, ¿vale? Y, y nada, pues lo vendí y al cabo del mes, nada, se salió del dinero y no pude comprar el activo. De hecho, cotizaba más o menos a $110, o sea que eran unos 10.000 euros lo que íbamos a invertir. Y pues repetí la operación para el mes siguiente, para el mes de septiembre, lo mismo. The money, nada, siguió subiendo y me quedé sin el ETF. Yo ya indignado. Claro, tampoco sabía mucho, ¿no? De opciones, que hubiera habido otra forma de hacerlo sí o sí. Entonces, nada, pues en octubre repetí la operación y nada, a finales de octubre lo mismo, se fue el dinero y en noviembre le dije a mi padre, papá, digo, toma, tus 10.000 euros y 500 euros por la molestia.
¿sabes? Y claro, yo me di cuenta y dije, ostras, digo, es que le he sacado 500 euros a mi padre, digo, y no, o sea, esto aquí tiene que haber chicha, ¿no? Y me acuerdo que quedé con este amigo que te digo, con Borja Bay de Rankia, y se lo comenté, digo, oye, ¿qué me ha pasado esto? Y digo, aquí la gente gana dinero, ¿no? Dice, sí, pero no lo cuenta, ¿sabes? Entonces ya me quedé ahí con el clic, digo, "Uy, aquí hay que investigar más por uno por su cuenta". Pues es curioso, porque escuchándote, Richard, casi hiciste el camino inverso de lo que suele hacer la mayoría de la gente cuando empieza con opciones. Que lo que busca normalmente son estrategias del ingreso directo, ¿verdad? Yo no tengo muy claro por qué, pero lo que más atrae, quizá claro, es muy tentador, ¿no? Pensar que tú recibes desde el mismo momento que abres el contrato de opciones, ves que ha entrado una cantidad económica en tu cuenta, pues es tentador, ¿verdad? Y con el paso Sí. del tiempo vamos evolucionando o se va dando cuenta el inversor que, oye, que esto no es simplemente una operativa para generar ingresos directos, ¿no? Sino que se puede utilizar de muchas maneras, como cobertura, como forma de entrada a activos y demás. Y tú, sin embargo, fue a la inversa. O sea, estabas como loco por entrar, claro, a un activo que en Europa, en España, no nos dejaban adquirir. Y ya después de intentarlo unas cuantas veces dijiste, anda, si es que esto también me puede dar un ingreso extra y me puede ayudar en mi fábrica, ¿no, Richard? A tener esas Sí, rentas. fíjate, de aquella época que lo quería comprar a $110, ahora está cotizando 220. O En sea, que 220. 220 está cotizando. Y que era, dijéramos, un valor seguro para mi padre, ¿no? Pena de col, Richard. Bueno, pero tenemos la Sí, sí. tuya, que no. Oye, Richard, y dentro de la fábrica, cuando tú decides, más o menos, ¿no? Ya nos has comentado que para ti las opciones son sobre todo un instrumento, no tanto quizá un fin en sí mismo, ¿verdad? Cuando tú quieres abrir un contrato de opciones, más o menos, hay una serie de supuestos, indicadores, algo en función de ese objetivo que persigas, ¿no? Dentro de tu tesis de inversión, ¿en qué sueles fijarte? ¿Qué escenarios te gustan o qué indicadores son los que tienes un poco más en cuenta? Pues lo primero tengo por un lado un screener, ¿no? En el propio broker, en este caso utilizo Interactive Broker. Un screener muy sencillito, bueno, no me acuerdo exactamente, tengo puesto empresas de capitalización de 100 billions, creo que era o así, y las que más caen en el día. Entonces yo todos los días echo un vistazo a ver qué hay en ese screener y si hay empresas que me interesan y después mirando algún indicador técnico como las bandas de Bollinger, etcétera, decido entrar o no entrar, ¿no? También me gusta en momentos de earnings, pues con la misma estrategia. Empresas que ves que de hecho el mismo screener te sirve, ¿no? En earnings, si bajan por lo que sea, y después me voy a otra herramienta que es Seeking Alpha y miro si los resultados han sido buenos y el earnings han caído porque, pues eso, ya sabes que el mercado es irracional muchas veces y cae, aunque los resultados hayan sido buenos. Digo, pues si han sido buenos y ha caído un 8 un 10%, venga, me meto. Y después, otras estrategias que utilizo ya pues son con índices, lo mismo, en caídas, haciendo spreads. Ujú. ¿Haces coberturas con índices, Richard? ¿O de momento es algo que no, teniendo una cartera un poco a largo plazo, buscando esas rentas, cuando prevés que la cosa se puede poner complicada o no llegas a... Mm, no, hago coberturas, pero bueno, ya sí eso con otro tipo de estrategias, Bien. dijéramos, para estar tranquilos, ¿sabes? Pero Ujú, no, en principio alguna vez lo he estado mirando y como mucho hubiera sido cubrir la divisa, no más que la cartera en sí. ujú. Bueno, nos decías, nos estabas poniendo varios escenarios supuestos, ¿no? Nos decías los earnings, que tienes sobre todo un screener que busca mucho no tanto la tendencia, sino el precio del activo, ¿no? Que lo que tú dices, pues buscando gaps, caídas, etcétera, etcétera. En todos estos escenarios, ¿algún tipo de estrategia o estrategias en plural dentro de las opciones que sean tu ojito derecho, que te guste más aplicar sobre estos escenarios? Pues bueno, al final vas evolucionando, ¿no? Y vas buscando, según vas aprendiendo más, pues vas buscando más seguridad, porque sabes, bueno, yo cuando empecé, bueno, pues claro, tú ibas vendiendo put y como el mercado estaba alcista, pues todo salía bien. Pero yo sabía que, digo, en algún momento me la van a dar, en algún momento me va a llegar, en algún momento, y llegó. Pero bueno, lo bueno es que salí airoso y supe gestionarlo, no solo ya por los conocimientos que puedas tener de opciones, sino también es muy importante la operativa, saber lo que estás haciendo con el broker, ¿no? La operación que estás haciendo en cada momento, ¿no? Y cómo articularla. Y al final, pues ya te digo, he ido evolucionando y últimamente lo que hago más y me siento más cómodo son buy rates y spreads sobre índices sobre todo. También hago spreads sobre opciones, pero
principalmente sobre índices. Ajá, perfecto. Creo que te pasa lo que a mí, yo soy muy fan de las verticales, de los spreads, lo tengo que reconocer. Nunca recomiendo directamente, yo soy muy pesado, Richard, con el depende en las opciones. Tienes que tener muy clara tu tesis de inversión, qué es lo que persigues cuando abres un contrato de opciones, pero sin tener un perfil excesivamente, bueno, pues conservador, que no es mi caso. De hecho, bueno, tú sabes que yo estoy todo el día metido en 0 DTE y 1 DTE, con lo cual me va en cierta medida la marcha. Pero sí que es Sí. verdad que el spread, sobre todo para la gente que empieza, ¿verdad? Es una estrategia de contención de riesgo muy, muy interesante. Tú, Richard, cuando operas con opciones financieras, ¿cuál es tu concepción del riesgo con las mismas? ¿Y cómo sueles gestionar tú el riesgo cuando operas con opciones, Richard? Mm, El riesgo, como te digo, ya una vez que me he metido en una gran empresa y que ha caído un 8 un 10%, a lo mejor a veces espero otro día para ver si sigue cayendo, y si sigue cayendo, pues mejor todavía porque tengo más margen de seguridad, pues eso sería una gestión de parte del riesgo. Pero como todos, tengo muertos en la cartera, ¿no? Que han salido mal. Y voy rolando al infinitum y como se suele decir, perderé tiempo, pero no dinero. Entonces, bueno, pues voy bajando, mientras tanto, mientras que voy rolando, voy bajando el precio de coste, dijéramos, y eso básicamente es lo que hago, ¿no? No todas salen bien, pero bueno, lo bueno que tiene tener un broker profesional y una cartera que ya va creciendo es que te permite estar controlado el margen que tienes, el cushion y saber que no hay problema en tener esas posiciones ahí, que son, por ejemplo, los muertos así que tengo en la cartera rolando, pues son unos United Health, que con la mala suerte esta de que estaba cotizando 400 y bajó a 250, T-Rowe, por ejemplo, y PayPal. Aunque la de PayPal fue, bueno, por otros motivos. Sí, ¿verdad? De todas formas, Sí, sí. recuerdo una comida, yo creo que fue ya los postres, Richard, que tuve la suerte, éramos muchísimos, y bueno, fue la suerte, o a lo mejor me ubiqué yo ahí a tu lado, que vi Silla Libre. Me acuerdo que hablábamos que precisamente quizá no haya mejor concepción del riesgo o mejor herramienta de riesgo que quizá no operar en activos que no nos gusten. O sea, en el fondo, tú hablas de muertos en cartera, ¿verdad, Richard? Pero si al final abrimos un contrato de opciones sobre un activo que creemos que en un momento dado pues nos puede llevar a una asignación, ¿verdad? O lo que sea, pues saber que tendremos que convivir quizá una parte importante de nuestra vida al lado de ese activo, con United Health, pero que, bueno, estando ahí uno confía en el valor, lo sigue, cree que tiene potencial a futuro y quizá esa es una de las medidas de contención de riesgo más importantes que hay. Indudablemente el riesgo lo que nos puede llevar es a perder dinero, Richard, y a todos nos ha pasado. Entonces, en tu caso, te quería preguntar, quizá de una manera un poco divertida, si en ese proceso de aprendizaje que todos hemos tenido, que los que empezamos hace muchos años tenían mucho de autodidacta, si hubo algo que aprendiste a base de pagar, de costarte dinero, que fue mayor cantidad que lo que te hubiera costado una formación guiada. Pues, mira, lo acababa de comentar, PayPal. Ajá, Y fue, pero lo que comentaba justamente antes, no fue tanto un problema de aprender algo relacionado con el concepto de las opciones, sino lo otro que he comentado, no saber exactamente lo que estaba haciendo con el broker, pensando que estaba haciendo una cosa y ahí hice otra, ¿sabes? ajá. Entonces, pues nada, pues la lié parda y se me quedó ahí enganchada PayPal. Eso Abrí es mis un, contratos de los que tenía pensados. Eso es un melón curioso, ¿eh? Porque mucha gente, en muchos casos, a veces por desconocimiento, ¿no? Y es una pena, no se trata solo de conocer bien el activo, de conocer bien la teoría de las opciones, sino lo que tú has dicho, conocer bien al broker. En muchos casos, grandes pérdidas o grandes situaciones que nos han quitado horas de sueño vienen derivadas de hacer lo que no queríamos hacer. Entonces, quizá una de las primeras cosas, ¿verdad, Richard? Es decir, oye, ten claro cómo funciona el broker, cómo es una operación de opciones, cómo se abre, cómo se cierra, cómo se rola, ¿verdad? Y a partir de ahí ya pues, tenemos tiempo para tirar con teoría de estrategia. Y ponte las gafas, porque sé más de uno que ha querido meter un contrato y he metido 10 o 100, ¿sabes? Que a mí me ha pasado también. Sí, De sí, hecho, a mí me ha no. pasado hasta estando en la piscina en verano, me senté en la hamaca, saqué el móvil
y no sé cómo había hecho, que me había comprado 300 acciones de Uber sin querer. O sea Bueno, que, eso fue el pero bueno, socorrista. Lo que te despistaste sí, fue el socorrista que te la lió. No, no, te entiendo, te entiendo. O sea, a mí mi presbicia, una de mis grandes cagadas en los últimos meses, precisamente operando sobre el SPX en 0DT, tenía abierto un spread, quise abrir otro y solapé una pata con otra. Pero porque es que cada vez veo peor, Richard. Y al final lié una, pero muy, muy curiosa. Y bueno, no salió tan mal como debía, pero bueno. No sé si te acuerdas, Richard, que hace unos meses hubo mucho revuelo por redes y igual, y la gente cuando nos escribíamos por WhatsApp, ¿no? Los grupos que normalmente hablamos de opciones y demás. ¿Te acuerdas cuando nos prohibieron? Que técnicamente no nos lo han prohibido. O sea, los brokers se han curado en salud, ya sabes por dónde voy, pero que no nos sí, permitieron operar calls desnudas. Las calls desnudas tienen su riesgo, pero bien utilizadas, con criterio y sabiendo lo que uno hace, es una herramienta tan potente como cualquier otra, ¿no? Realmente la CNMV no legisló al respecto, pero tú imagínate que mañana se levanta la CNMV y le da un ataque de estos de locura, bueno, locura no, que esto no sabemos quién lo ve y no queremos jaleo. Pongamos que le da un ansia por la protección del inversor minorista, que es lo que siempre hacen con nosotros, ¿verdad, Richard? Y de buenas a sí. primeras deciden que quieren prohibir absolutamente todas las estrategias con opciones financieras. No se puede operar opciones financieras en España, pero a Richard le dan la potestad de indultar una. Es decir, de ahora en adelante solo puedes tener una estrategia concreta sobre opciones financieras. ¿Cuál escogería, Richard? ¿Y por qué? Bueno, bueno, respecto a lo que comentabas de la limitación, yo por suerte, al ser profesional en el broker, no me di cuenta más que por los comentarios del resto de la gente, ¿no? Retail, que lo comentaba. Pero eso también es absurdo muchas veces las normativas, como por ejemplo la de no poder comprar un ETF americano, ¿vale? Indexado al SP 500, por ejemplo, como el VOO, ¿vale? O el SPY. Pero sí te dejan comprar las 500 acciones individuales, ¿sabes? Que lo componen. Entonces dices, coño, ¿qué más, qué tiene más riesgo? ¿Comprar 500 acciones individuales y estar pendiente de ellas o comprar un solo ETF, ¿no? Que a Ajá, veces eso es reducción al absurdo, ¿no? Lo que hacen. Pero bueno, si tuviera que indultar una, como te comentaba antes, yo últimamente me siento muy cómodo con las buy rights, ¿vale? ajá. Y si puedo más de una, pues me quedaría con los BOS, que es con lo que complemento mis buy rights. Bueno, eso está bien. Yo creo que son buenas elecciones. Es curioso, tanto las buy rights como al revés, las put rights, son estrategias que son relativamente sencillas de gestión, ¿verdad, Richard? Sobre Sí. todo si tienes muy clara además tu tesis sobre un activo, un subyacente, pero que la gente no las conoce mucho, No, la verdad que no. Realmente yo tuve la ocasión de tener una charla maravillosa con uno de mis grandes ídolos en el tema de las opciones, Enrique Castellanos, yo creo que lo conocemos todos, que es vamos, el maestro de las put-right. De hecho, él opera básicamente con put-right y sobre el IBEX además, ¿eh? Ojo, o sea, eso es un Sí, sí. sentimiento patrio y Sí. bueno, pero bueno. Oye, ¿y viceversa? Es decir, ¿hay alguna estrategia con opciones que más bien pase lo contrario? Que digas, pues mira, las tengo un poco de ojeriza, o no me gusta mucho, o no me siento cómodo empleándola. Pues sí, las col cubiertas, Ajá, porque al final es cuestión de psicología. Entonces, eh, haces una call porque te quieres deshacer de una posición, por ejemplo, y claro, al final el activo sube justamente cuando vendes la call y dices, pues ahora no la quiero vender y la rolo. Entonces, las call eh, siempre me salen mal, siempre me pillan. O cuando las hago sin esa intención no me pillan, bueno, no las llevo bien. Y encima, como dan menos prima, pues no las uso mucho, la verdad. exacto, cuestión de sesgo de mercado. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez ese activo que decidiste que te ejecutaron la call y se marcó un bagger en 2 o 3 meses? Sí, 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 sí. Pues Cajes de vicio, bastantes veces. Sí, sí, cajes de vicio, Richard, sí, indudablemente. sí. Oye, yo sé de buena tinta porque te he escuchado, las he visto y las he disfrutado, que aparte de un gran inversor, sabes que te considero un gran inversor, eres un gran comunicador y sobre todo un gran conferenciante y educador. Entonces, ¿qué te gusta más, Richard? ¿La sensación que se te queda en el cuerpo después de dar una buena clase y compartir tu conocimiento? ¿O asistir tú
a una clase de una eminencia tremenda y que comparta ese conocimiento contigo? Pues mira, si me entienden, enseñando. Sabes que a veces uno intenta explicarlo lo más clarito posible porque no, a veces son cosas más complejas y intento hacerlo en un lenguaje llano, ¿no? Pero depende del nivel de la audiencia, además, que después suele haber distintos niveles, pues muchas veces no se entiende, pero sí que creo que se planta la semilla y entonces uno, eh, a mí me gusta por lo menos, y sentir de que, bueno, que van a empezar a invertir, por ejemplo, o que van a tomar alguna acción con su dinero, ¿no? Que normalmente la gente no tienen el dinero parado en el banco, en la cuenta bancaria y no hacen nada. Entonces, yo predico mucho en mi entorno laboral, en mi entorno de amistades y después en los foros y todo. Y entonces, cuando veo que alguien muestra más interés, pues disfruto y me engancho y empiezo a contarle, ¿no? Por ejemplo, las últimas charlas que di en las jornadas de independencia financiera de Valencia, eh, eh, aunque en esta comunidad, si digo un box, a lo mejor sí que me van a entender, cuando lo comenté en Valencia, pues la gente se quedó un poco despistada, ¿no? Pero sí que como el concepto no era tanto del box, sino el hecho, la estrategia de subrogar tu hipoteca al broker, pues se Sí. quedaron con esa idea, ¿no? Y entonces a partir de ahí, de nuevo, pues siembras una semilla y la gente, pues que esté interesada, pues empezará a tirar. Pues oye, Richard, yo recuerdo que cuando hablamos tú y yo y te planteé que nos visitases y que pasases un rato agradable con nosotros y demás, que no te iba a poner en ningún apuro. Lo que pasa es que sabes que a veces eso, bueno, es un poco se olvida, se queda ahí y con esta última respuesta que me has dado diciendo que disfrutas tanto enseñando a la gente, disfrutas tanto compartiendo tu conocimiento, yo te digo que en MT Opciones tenemos un aula magna maravillosa que además solo abrimos las puertas cuando la ocasión lo requiere y podemos tener un invitado que nos puede dar una clase, una auténtica masterclass sobre algo. Me he quedado con la pregunta anterior, con esa cierta, bueno, predilección tuya por los Vox y las Vibrite, y me encantaría desde aquí, directo, 6:40 de la tarde. ¿Por qué no te animas? ¿Por qué no te vienes con nosotros a darnos a la comunidad de Meteo pues, una masterclass sobre Vox y sobre Vibrite? ¿Cómo aprovechas el directo, no? Para que no me pueda negar. Vale, bueno, sí, sí, todo es planteárselo. Sí, sí, yo encantado. Ujú. Venga, estupendo. Vamos a hacer una. Mira, ese es el boss, ese es Tony, que se ha puesto más contento que nosotros, Richard. Lo que hacemos es, si te parece, le damos una vuelta. Yo creo que para mediados de enero, si no tienes boda, bautizo o comunión, tampoco te comprometas con ninguna fecha, es lo que te digo. Cerramos y encantados de abrir ese aula magna dentro de Meteo. Yo el primero, en primera fila, para coger, mira lo que nos dice Alejandro, que sí, por favor, Richard. Así que encantado y que todos los miembros de la comunidad puedan disfrutar como, bueno, pues como disfruto yo una simple comida contigo y que lo veamos, Richard. Así que, bueno, muchísimas gracias. Llegado a este punto de la entrevista, quería aprovechar también para todos nuestros espectadores decir que mientras que estamos Richard y yo, vamos, yo disfruto en total hablando de inversiones, hablando de opciones, podéis dejar consultas, dudas, cualquier aspecto que queréis mencionar en el propio chat y al final de la entrevista pues intentaremos, si te podemos robar 10 minutitos más, Richard, aprovecharemos pues para lanzarte alguna y que puedas dar salida a alguna de las inquietudes que tengan nuestros espectadores. ¿De acuerdo, Richard? Pues Sin ahora, problema. si te parece, pues abrimos una batería de preguntas, probablemente más sencillas, más divertidas incluso, un poquito más personales algunas. Y tú, igual, siéntete libre, Richard, a gusto de contestar en la medida que quieras, ¿vale? La primera de ellas, y aunque es algo muy socorrido, y yo, es verdad que todos los que hablamos sobre opciones financieras, pues podemos llegar a ser pesados con la frase de marras en cuestión, ¿no? Pero a mí me da mucha rabia porque es cierto que gente que se está introduciendo en el mundo o que no lo hace porque lo escuchó en su día, pues un poco retrae hacia atrás, ¿no? Sobre todo por el calibre del personaje que lo ha dicho. Eh, todos hemos leído o escuchado alguna vez aquello famoso de Warren Buffett, ¿verdad? No las opciones, perdón, los derivados son armas de destrucción masiva. Tú como inversor particular y como asesor financiero, ¿qué opinión tienes de esa frase como tal, Richard?
Sí, la verdad es que se ha utilizado mucho para desprestigiar a lo mejor eso, los derivados o acciones financieras, etcétera, pero Warren Buffett lo dijo en el contexto de que se podía ser dañinas los derivados, pero para el sistema financiero, no tanto en sí como la utilización para generar rentas, ¿no? De hecho, él es uno de los que más las utiliza, ¿no? No sé si sabéis que en el año 90, Exacto. cuando empezó su posición en Coca-Cola, los millones de euros que compró de Coca-Cola lo hizo mediante opciones financieras. Entonces, que yo creo que iba más por el otro tema, ¿no? El apalancamiento posible de mucha gente con opciones financieras podría afectar al sistema más que el uso en sí de las opciones financieras. Entonces yo no le daría importancia. Lo que es como todo, hay que formarse y poner en práctica lo que ha aprendido. Bueno, la próxima vez que comas con Warren, pues Sí, se lo puedes mencionar a Richard, ¿verdad? Es decir, miré un McDonald's, ¿no? Que suele ir. sí, sí, te tomas la Coca-Cola y la hamburguesa y aprovechas y se lo comentas. Vamos a imaginar, Richard, que después de la revolución de la IA, de la computación cuántica, parece ser lo que ahora más está pegando, la siguiente revolución es poder viajar en el tiempo, que nos lo permite, ¿de acuerdo? Y tú de buenas a primeras, un día te levantas, te coges el DNI y ves que tienes 20 años, Richard. Enlazando un poco con el inicio de la entrevista, si alguien te preguntase en ese momento, Richard, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Realmente te plantearías decir inversor profesional? Sí, vamos, si me despierto con los recuerdos de ahora y teniendo 20 años, sí. Vale. Pero como te decía al principio, yo ya tenía la semillita, ¿no? Habiendo hecho ingeniería informática, en el último curso coger la especialidad financiera, ¿no? Y de hecho hice ingeniería informática porque a mí de pequeño siempre me fascinaba las típicas maquinitas que había en los bares de 25 pesetas, el Bon Jack, yo qué sé, todos estos Street Fighter y todo tal. Y yo decía, joder, yo quiero aprender a hacer esto, que la gente que hace esto me hace disfrutar a mí, como si parece magia, cómo es posible que saquen en una pantalla un juego y yo disfrute con ello. Entonces, pues claro, en esa edad estás pensando más en el ocio, ¿no? Y me fui por esa rama porque me apasionaba también ese mundillo, ¿no? Pero Mm, vamos, si supiera lo que sé ahora, pues yo creo que haría un mix, un mix. sí, ¿verdad? ¿Tú no crees, Sí. Richard, que quizá esto es como el que le adore, o sea, adore comer o hacer la comida en casa o cocinar en casa, pero si haces de tu profesión ser cocinero, quizá llegues a tenerle un poquito de tirria, ¿verdad? ¿No crees que fuera el caso o se podría dar esa posibilidad? Sí, yo creo que sí se puede dar esa posibilidad porque al final, joder, la vida es larga, ¿no? Yo ya llevo en el mundo IT 30 años casi. Y aunque lo bueno que tiene es que siempre salen cosas nuevas tecnológicamente hablando, pues uno ya tiene una edad, se cansa y le apetece cambiar de aire, ¿no? Y justo a mí me apareció hace eso, 8 años, la parte financiera de nuevo, aunque inmobiliario fue anteriormente, pero era más, no era planteado tanto como una inversión, sino pues un complemento, ¿no? Y sí, Te gustaría, definitivamente. sí. Perfecto. Vamos a imaginar, Richard, que mañana, tranquilamente, sábado, te levantas por la mañana, te decides poner a hacer el desayuno para tu mujer, para tus hijos, y según aparecen en la cocina tus hijos, te dicen, papá, y te doy tres opciones, ¿vale? A, quiero ser inversor value y DGI, es decir, un inversor de corte value que tenga además una cartera en dividendos crecientes. B, yo a mí lo que me gusta, lo que quiero es growth. Me gusta analizar y ver empresas que pueden crecer de una forma rápida e incrementar sus cotizaciones, etcétera, etcétera. Un poquito más de rock and roll. O C, trader de opciones. ¿Qué idea te seduciría más? El trader, no, porque para llegar a trader yo creo que es una evolución, tienes que haberte formado antes en el resto de cosas, ¿no? Y yo creo que me seduciría más la parte, la A, la parte de DGI, ¿vale? Y me faltaría una opción D que sería inversor por ingresos, ¿no? También, también, también. Alguien tiene que dar Sí, la sí. fábrica, ¿no, De Richard? hecho, de hecho, es curioso, os cuento una anécdota de mi hija, cuando se hizo mayor de edad, pues ella estaba conmigo en la cuenta de Revolut como menor y cuando cumplió 18 pues ya tenía su propia cuenta. Y con sus ahorrillos que tenía de haber trabajado, etcétera, le dije, oye,
mira, en Revolut tienes la cuenta flexible, que no era otra cosa que un fondo monetario que en aquella época pues estaría dando un 3,5 por ahí, y digo, mételo ahí, y digo, ya verás lo que pasa. Y al día siguiente, a los 3 o 4 días, le digo, oye, ¿has mirado eso que te dije que hicieras? Dice, no, se lo muestro, o sea, lo mira ella y digo, mira, ¿has visto lo que te he rentado? Y no sé, era poco dinero, ¿no? Sería, yo qué sé, en una semana 1,5 € a lo mejor, o 1 euro. Y dice, anda, ya tengo para la palmera, ¿sabes? De la universidad, ¿sabes? Y ahí se quedó la cosa, ¿no? Y lo curioso fue, por eso te digo lo de ingresos, ¿no? La opción de que al cabo de una semana, 2 semanas, un día por la mañana, como dices tú, a la hora del desayuno, pasa mi hija por al lado y me dice, papá, tú me vas a enseñar a invertir, ¿no? Y claro, yo digo, ostras, esta es la mía. Digo, sí, 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 claro, claro. Y dice, no, no, pero ahora no, déjame que yo estoy centrado en mis estudios, tal. Pero me llamó la atención que me dijera eso. Y yo digo, joder, ¿por qué le habrá entrado la vena ahora de decirme de repente lo de la inversión? Y caí en la cuenta en lo que había pasado 15 días antes, ¿no? Que había visto que su dinero ahorrado le estaba dando para una palmera semanal, ¿sabes? Claro, Entonces digo, pues claro, es que está claro la generación de ingresos está desde claro, pequeño ya. clarísimo, Richard. Oye, has mencionado un poco, analizando las tres opciones que te daba, y también cuando me decías esos supuestos, esos escenarios sobre los que decidías entrar en un contrato de opciones anteriormente, has dejado sugerir un poco la parte de no solo ese análisis fundamental o de indicadores propiamente dichos de las opciones, ¿no? Que no te fijes solo en volatilidades, que no te fijes solo en tendencias, etcétera, etcétera, sino tú, ¿qué opinión tienes? ¿Qué te merece aplicar análisis técnico de una forma, aunque sea más o menos básica, a la hora de valorar una entrada una entrada o una gestión o una salida en función de lo que te dé el gráfico? ¿Tú, Richard, sueles apoyarte en unos indicadores sencillos de análisis técnico o crees que no es tan necesario? Sí, bueno, es una cosa que no os he comentado, allá por el 2007 yo creo que fue, estuve metido en el mercado Forex. Es que he tocado Ah, todos los palos. Y ya, estuve ya. muy metido, más, ¿Qué divisa trabajabas, Richard? bueno, muchas, el kiwi, todas. El kiwi es el dólar australiano, la libra, todas, bueno, los principales pares, dijéramos, ¿vale? Y estuve mucho metido en foros, analicé mucho las bandas de Bollinger y algunos otros indicadores técnicos. Y, y sí que es cierto que para las entradas con opciones financieras, yo creo que tiene todo el sentido utilizar análisis técnico porque verdaderamente es lo que está reflejando el sentimiento del mercado, ¿no? Y si se repite, o sea, hay alta probabilidad de que se repita, que otra vez puede ser que no, pero bueno, estadísticamente hablando, sí que te ayuda a tomar una mejor decisión. ¿Vale? No siempre, pero yo sí que para las opciones sí que lo utilizo. Para las empresas de la fábrica de ingresos, etcétera, y los ETFs, etcétera, ya como sabéis muchos de vosotros, yo hago DCA, me aíslo del ruido del mercado y al tran, como diría Marcos Álvarez, todos los Igual, meses aportando. igual que estoy convencido que la mayoría de nuestros espectadores lo sabe, igual que pasaba con la regla del 4%, muy brevemente, Richard, ¿qué es el DCA en inversión? Sí, el DCA, las siglas en inglés, Dollar Cost Average, promediar a la media, ¿no? Es decir, tú todos los meses vas comprando, a veces comprará más caro, otras veces más barato, pero al final la tendencia de la compra es una pendiente ascendente por dos razones, ¿no? Históricamente hablando, como decimos al principio, el mercado ha subido un 7, un 8, un 9% anualmente, pero es que tienes tu sentido, o sea, el mundo sigue evolucionando, sigue creciendo, sigue habiendo inflación y quieras que no, los precios van a subir. Entonces, aunque sea un 2% la inflación, pues eso. Bueno, estupendo. Oye, Richard, si te juntas en una comida con amiguetes, ¿vale? Y todos ellos están empezando en el mundo de las opciones, o aunque ya hayan empezado, no tienen una experiencia tan dilatada como la tuya, y te piden un consejo, pero solo pudieras dar uno, ¿cuál sería ese consejo para trabajar, para operar con opciones que daría, Richard? Pues como no he sufrido mis carnes, intentar cortar las pérdidas antes de que sean mayores. Y es una cosa que a mí me cuesta, ¿eh? O sea, no te creas. Pero, y lo mismo pasa al contrario.
tienes una empresa analizada y confías en ella, recoger ganancias antes de tiempo, ¿sabes? Ujú. Entonces, también un poco la filosofía que tenga cada uno. Yo la parte de la ganancia la tengo más fácil porque como no voy a vender nunca, pues ahí se va a quedar. Bueno, digo nunca, pero entre comillas, ¿no? Porque hay otro concepto que no se habla mucho de él en la industria y es que, yo qué sé, tienes un activo que le ganas, te costó 10.000, le ganas otros 10.000 y Ujú. te paga un dividendo del 3%, el yield on cost, ¿no? El dividendo del precio de coste. Pero ese dividendo que te está pagando, que sea de, imaginemos, un 5%, te lo está pagando de 10.000, no de 20.000. Tienes 10.000 euros que no están trabajando para ti, ¿vale? Entonces, yo también lo que busco es lo que llaman los americanos el working capital, ¿no? Sí que es cierto que tengo algunas posiciones en mente que en el futuro venderé para poner a trabajar ese dinero, ¿no? Por Ajá. ejemplo, tengo oro que compré hace años y he más que duplicado, pero no está produciendo nada. Entonces, pues a lo mejor vendo la parte que he ganado y lo meto a dividendos, Ah, ¿vale? Porque como decía otro autor americano, dice, si el valor de mi cartera es mucho mayor que mi working capital, algo estoy haciendo mal, ajá. ¿sabes? Exacto, exacto. Oye, y a la inversa, Richard, es decir, el consejo que habiendo dado más veces, más te cueste seguir o que más incumpla, pues, casi has respondido antes, puede ser Sí, el mismo, sí, sí, ¿verdad? sí, Vale. ese, el de las pérdidas, cortar las pérdidas antes de tiempo, que me cuesta, me cuesta. Y yo creo que por eso fue la razón de que dejé de vender puts cubiertas o puts desnudas y limitarlo a los spreads, porque sabes lo que te está jugando en cada momento y lo decides en el momento de entrada. Con las puts siempre tienes la esperanza en la mente, aunque quieras que no, tienes el demonio diciendo vas a ganar, pero se puede dar mal y al final intentas arreglarlo y Ujú. salen malas cosas. Estuvimos Sí, la verdad compartiendo. es que lo intento, pero es una cosa que me cuesta bastante. Cada vez voy mejorando, pero fíjate, de los años que llevo y es un trabajo duro y me dicen otros inversores amigos que ellos sí que lo hacen. Hay uno que, Chafi, no sé si lo conocéis, de Sí. CIM Inversores, que dice, la mejor pérdida es la primera, algo así, dice. Ajá. Entonces, que no esperes a plantearte el que siga perdiendo. Me dice así la intuición y sin ánimo de hacer ningún spoiler que mencionas a Chafi, que es otro crack, y algo me dice que quizá nos visita por aquí dentro de poco también, Richard. Así que Pues sería estupendo, sería estupendo. una suerte enorme que podemos tener todos. No sé si me Sí, estarás. al final, mira, si es que aprendemos todos con todos. Yo he aprendido con él ha aprendido conmigo. Después ya conoceréis todos también a Renato, bueno, a ti, a Mario. Al final, compartiendo pues y mostrando interés, se aprende. Sí que es cierto que no todo el mundo le gusta como a nosotros. Entonces, pues en ese caso, pues la opción que tienes si quieres hacer trabajar tu dinero pues o te formas o contratas un asesor. Pero claro, ahí viene el problema. ¿Qué asesor contratas? No vayas al banco. Y Claro, como hablaba antes, no hay asesores independientes que puedan hacer una inversión sin algún tipo de interés por detrás, porque al final la industria esta se trata de eso, de comisionar, que no os digo que esté mal, claro, pero venimos de hecho, hay ahora empresas de gestión independiente, como la de Víctor Álvaro González, no sé si conoces, etcétera, y otras más, incluso gestores de fondos de gestión activa, que hacen su trabajo, pero no el típico, no vayas al banco y que el banco te venda sus productos financieros y encima sin saber lo que el propio el que te atiende del banco, el comercial, ni siquiera pone, no tiene, como se dice, el skin in the game, ¿no? No tiene sus inversiones en juego. ¿Sabes? No sabe que tiene que vender unos productos que le han dicho desde la alta dirección, que son los que más rentabilidad le dan, y en su sueldo va en ello. Entonces, lo ideal sería buscar un asesor que no tenga esa influencia por detrás, ¿no? lo decías antes, hay mucha dificultad, hay mucha traba, Richard, ¿no? Ya solo como asesor financiero, incluso los propios gestores de fondos a la hora de montar un fondo. O sea, todos sabemos nombres pues, como Carlos Santiso, Rafa Ortega, Antonio Rico, que estoy seguro que tú le seguirías muchísimo tiempo atrás o que todavía le Sí, sigues.
les escuchas que tuvieron que hacer para, pues, un poco poder montar esos fondos y al final, tanto por las trabas como lo que dices, ¿no? Ellos querían ir a comisiones bajas de cara a poder captar un espectro mayor de inversores y lo tenían muy complicado, pero es lo que hay, Richard. Entonces nos Sí. tenemos que adaptar y no queda otra. Oye, supongo que recibes una llamada de que ese tío segundo o tercero de Brasil, que no sabías ni que existía, Richard, no sé, el tío Joao, pongamos, pues acaba de fallecer. Entonces, pues, aparte de que es una pena, ¿no? Y pobre Joao, que nos lo acabamos de cargar al tío Joao, esa misma carta te dice, pues que, oye, que como no tenía hijos, que entre todos sus sobrinos lejanos, pues que va a repartir la herencia. Y a ti te corresponden 100.000 euros, ¿vale, Richard? Lo que pasa es que hay un condicionante, y es que esos 100.000 euros solo los puedes emplear para invertir y solamente en una operación. ¿Qué haría Richard Jim? Uf, por lo menos, como he dicho al principio, soy de Ávila, o sea que ese tío no, brasileño creo que no tengo, quién sabe. Y si solo podía hacer una operación, un movimiento con 100.000, bueno, a ver, ya me podías haber puesto una cifra más interesante, ¿no? Porque con un box esos 100.000 los tienes, aunque tengas que devolverlo a los 3 meses, pero lo tienes de un lado a otro, ¿no? Enseguida. Y lo que haría, pues es lo que hago. Hemos venido hablando de la entrevista de ello, es riesgo cero y hacer o bike rides sobre un índice, un ETF y cuando digo bike ride, cuando digo riesgo cero, mejor dicho, sería una bike ride protegida y si quiero meterle un poco de picante pues, y sacar más rentabilidad, pues no la protejo y listo. Y como decía al principio, es que, claro, 100.000 euros, si la haces protegida, le sacas un 4 o un 5% con riesgo cero, mejor que cualquier depósito, ¿no? Si quieres Lógico. conservar capital, ¿sabes? No, yo no busco dar el pelotazo, yo busco poco a poco ir incrementando el patrimonio y los ingresos mensuales. Porque además es que el pelotazo tienes que te obliga a estar pendiente y es volatilidad. Y aunque yo la llevo bastante bien de mi cartera, no es lo que busco. Ajá. De todas formas, bueno, habéis escuchado, familia, toda la comunidad de MTO. Buy Bright, riesgo muy bajo, casi cero. Néstor Richard es un maestro y esa clase magistral que al final nos vas a dar, Richard, versará sobre ello, con lo cual ya con un mes de antelación ir reservando agendas, que si os ha llamado la atención esto último que ha dicho Richard, será lo que veremos en esa clase especialmente, ¿de acuerdo? Vamos con una pregunta un poquito de egos, ¿no? Que es muy difícil hablar de inversión o incluso hablar de opciones financieras, lo decías tú antes, egos y sesgos, ¿vale, Richard? Pero vamos a hacer alguna pregunta simpática, ¿de acuerdo? O sea, vamos a llevarlo al día a día. ¿Tú cómo disfrutarías más en estos tres supuestos, Richard? Yo sé que tú eres aparte de un gran inversor, eres un gran amante del arte culinario. Vamos, que te gusta comer, que eso ya que lo sabemos. Entonces, ¿cómo disfrutarías más? Esa buena comida, Richard, que te invitan, esa buena comida con una muy buena compañía y esa sobremesa que se estira hasta las 7, 8 de la tarde con una conversación increíble. Este otro supuesto que sería esa masterclass que das en una institución de primer nivel, incluso a nivel mundial, y que cuando acabas te sacan a hombros, o esa tesis de inversión que nadie vio excepto tú y que en cuestión de un mes, mes y medio ha duplicado su valor. ¿Cuál escogerías? Pues yo creo que muy fácil está, la primera, ¿no? Una buena comida con amigos y si son inversores ya ni te cuento, ¿no? Porque además se puede repetir muchas más veces que las otras dos. Entonces, ¿Verdad? sí, 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 porque además eso lo que hice de una ponencia, pues salir a hombros, bueno, imaginar qué ocurriera, pero vamos, es que es efímero, ¿no? Efímero. Y, y la reutilización del 100%, lo que decía antes, no busco esos pelotazos, ¿sabes? Ajá. Bueno, yo creo que lo mejor de todo era lo de la buena compañía, ¿verdad? Esa sobremesa Sí, bien sí, sí, sí. acompañados. Y por eso, Y y sobre todo porque se puede repetir más veces y disfrutarlo más veces, ¿no? el problema o la virtud está, Richard, en que esa sobremesa larga, porque he estado contigo, acabas dando una clase y acabas saliendo a hombros y acabas dándonos algún consejo que no se va al 100% de revalorización, pero sí que es verdad. Entonces la pregunta tiene un poco de trampa porque tú eres un poco tres en uno, ¿vale, Richard?
Es maravilloso. Pero bueno. Mira, antes de dar paso pues, el turno de preguntas que podamos tener, que han dejado nuestros espectadores, una última pregunta. Esta, pues, nos apetecía hacértela. Nos consta pues, que conoces bien MT Opciones, de hecho que lo conoces bien desde dentro. E imagina que en esa comida, en esa sobremesa tan larga y tan a gusto que tienes con tus amigos, con la gente que ha compartido mesa y mantel contigo, tuvieras que dar una opinión de MT Opciones como comunidad. ¿Cómo la definirías, Richard? Y mira, además es que me hizo mucha gracia cuando lo lanzasteis, porque en su día se lo comenté a Mario. Digo, os habéis adelantado a la idea que yo me venía rondando en la cabeza, ¿no? El proyecto este de Meteo, porque como sabéis, yo en X ya normalmente, semanalmente, comparto mis operaciones tanto de opciones como de compras y me pareció una idea excelente, ¿no? Y lo mejor de todo es que si tenía que ser con alguien, sería como tanto tú como Mario, así a nivel nacional, que yo conozca, sois la mejor opción, ¿no? En cuanto a conocimientos y herramientas para proporcionarlo, ¿no? Y además eso, las opciones, la operativa que hacéis, la estrategia y que vamos, que de lo mejorcito que hay en España sería MTO. Bueno, de hecho, no sé si habrá algo parecido. Seguramente sí, pero no tan didáctico como vosotros. Porque sí que conozco algunos servicios más de, dijéramos, de alertas, pero americanas y no es lo mismo, porque esto al final es un servicio en tiempo real con ejemplos y operativa. Me parece una idea estupenda y quién mejor que vosotros para hacerlo. Pues muchas gracias, Richard. De hecho, antes de dar paso a algunas posibles preguntas que nos dejen, eh, termino esta aportación que tú has hecho con unos grandes puntos suspensivos delante. En medio digo que estás invitadísimo a cuasi estrenar ese aula magna con nosotros y también estás invitadísimo, grandes puntos suspensivos, detrás, Richard. Así que ya veremos. Dejemos que pasen meses y estaciones. Vale, Bueno, vale. pues nuestro equipo está por detrás. Estoy seguro que nuestros espectadores, oyentes por distintos canales nos van dejando preguntas. Y mira, tenemos por aquí a Alfonso, otro gran inversor. Nos pregunta, Richard, ¿actualmente consideras interesante un box de enero a diciembre en francos suizos? Roche, Nestlé, activos. Sí, sí, de hecho, en algún hilo de más dividendo lo he comentado, es el momento de hacerlo. Los tipos de interés en julio de este año en Suiza lo bajaron al 0% y cuando escuché las noticias, que además me pilló de vacaciones fuera de España, dije, uy, digo, a ver si es verdad que los han bajado al 0%. Y hice un box en francos suizos y no solo me dieron el importe del box, sino que me dieron de más. Es decir, si el box era por un valor de 30.000 francos suizos, me dieron 30.060, ¿vale? Y a vencimiento tengo que devolver 30.000. O sea, me pagaron por prestarme dinero. Ajá, O sea que es el perfecto. momento. Muy Otra bien. sí, sí que es cierto que después, depende de lo que hagas con esos 30.000 francos suizos o lo que sea, la cantidad que sea, si los cambia de divisa ya metes un riesgo añadido que es el factor divisa. Pero bueno, yo mi estrategia la cuento en más dividendos de cómo subrogué la hipoteca al broker a francos suizos. Y yo lo que he hecho ahora con ese dinero que pedí prestado es invertirlo en un ETF de dividendos de las mayores empresas de suizas para que se pague la hipoteca sola. Es que, y seguro que nos lo explicarás magistralmente, Richard, creo que igual que te dije en su día con los CEFs, fuiste pionero en darnos a entender a mucha gente y la maravillosa herramienta bien trabajada que eran los CEFs, igual nos ha pasado con los box. Y es que la gracia es qué hacer con ese dinero, efectivamente, que recibes gracias al box. Pero bueno. Mercedes nos pregunta por aquí, Richard. Hola, Richard. Basándose en tu experiencia, que es mucha. ¿Cuál crees que es el mayor error que ves en los que empiezan con opciones? Pues mira, eh, no tenerle miedo, en el sentido de que, de hecho, un ejemplo de un conocido mío que ha empezado, el tío es un coco, y le he visto muy, muy alegre y de repente un día le pregunto, oye, ¿cómo tienes el cushion, ¿no? En Interactive Broker, ¿no? El margen.
Dice, no, bien, al 30%. Digo, no, no, eso no es bien. Digo, tú intenta tenerlo mínimo al 60-65% para que puedas aguantar un cisne negro. No, pero si yo tengo control, de verdad, contrólalo. Y poco a poco ha ido entrando en razón y va enfocando a tener un margen al 60-65%. Entonces, el mayor error es eso, empezar a abrir muchas operaciones y no tener en cuenta el margen, porque el broker, mientras que tenga margen, te va a dejar. Y claro, cuando venga un poco de volatilidad o Liberation Day, ya te has metido en un lío. Entonces, básicamente es eso. Mucha gente no controla el margen, porque además es algo que no viene documentado en ningún lado, ¿sabes? Tienes que aprenderlo, pues eso, al final, entre nosotros, el boca a boca y en algún hilo que yo le haya podido contar y otra gente, pero eh, no se tiene en cuenta, vamos. No, además, a nivel de anécdota y ni mucho menos, Richard, por robarte tiempo, yo sabes, porque también nos cruzábamos mensajes en X, en Twitter, durante mucho tiempo gestionaba mi pareja lo que yo llamaba en los hilos la cuenta B, ¿no te acuerdas? Esta pequeñita de 10.000 euros con el objetivo de sacar pues, pequeñas rentas mensuales, como tú decías, y extraerlo, ¿no? Perfil ultra conservador de gestión en esa cartera, Richard. Bueno, pero se gestionaba, se abrían posiciones. Llegó el Liberation Day, que casi me cuesta el divorcio sin haber pedido explicaciones primero, ¿sabes, Richard? Y al final yo andaba siempre con un cushion del 75-80%. Indudablemente eso y un golpe de suerte, que era que la mayoría de las posiciones estaban abiertas a vencimiento a 30 y tantos de TE, Richard, es decir, prácticamente lo que tardó en recuperar en V, pues hizo que la situación, que para mucha gente fue apremiante y agobiante, ¿no? Por el apalancamiento y demás, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Al final creo que es un muy buen consejo el que has dicho. Víctor Maza, simple y directo. Víctor, esto, aunque ahora Richard te va a adelantar, créeme que en enero, cuando tengamos la oportunidad, te vas a llevar una auténtica clase maestra, pero adelántanos algo, Richard. Sí, una bike ride es nada, es como una call cubierta, ¿no? Dijéramos, al final es comprar las acciones, pero vender una call in the money y llevarte el valor temporal, principalmente. Eso es. Muy buen resumen. No sé si tenemos alguna más para lanzarle a Richard, chicos. Le dejamos descansar. Yo creo que te vamos a dejar descansar ya, Richard. Te agradecemos un Vale, ya montón. tenía boca seca. Antes de despedirnos, nos gustaría, pues igual, seguro que hay mucha gente que hoy te ha conocido un poquito más. El que te haya conocido de nuevas ya ni te cuento. Te han visto hoy aquí en Comprados de Call, en MT Opciones, pero si quieren más, ¿dónde pueden encontrar a Richard Jim? ¿Dónde pueden encontrar a Fábrica de Ingresos? Y bueno, pues en X, mi cuenta de X es Fábrica de Ingresos, sin el D, ¿vale? Fábrica de Ingresos. Y ahí, si me mandan un directo, un mensaje directo y ya quieren contactar para cualquier otro tema, pues yo intento contestar siempre. ¿Sabes? Es un auténtico lujo de cuenta, chicos. Los que no le sigáis, ya mismo estáis entrando en X y siguiéndolo, @fábrica ingresos, sin la D, como dice Richard. Además, nos deleita todas las semanas, que yo le espero al final de cada semana, con los movimientos, las operaciones que ha hecho Richard en su fábrica de ingresos a lo largo de esa semana. Y además están muy atentos porque bueno, tan pronto nos sorprenden con algo magistral en Value School o en Rankia o en unas jornadas como las de Valencia. Y yo creo, Richard, que por suerte hay muchas formas de seguirte y además que ya no es solo la técnica y la experiencia que nos aporta, sino cosas que son auténticas novedades. O sea, yo lo de comprarte el coche sin descapitalizarte, lo del subrogar la hipoteca, todo ello, chicos, fuera de lo Sa- normal. Este tipo de ¿Sabes lo herramientas. que es eso? Al Sí, sí. final, ya además lo dije yo creo que en las últimas charlas, ¿no? De eso es la picaresca española. O sea, yo siempre digo que la picaresca española aplicada a la ingeniería es innovación. ¿Vale? No sé si tendré que patentar esta frase, no sé si habrían dicho a alguien antes, pero por lo mismo, la picaresca española aplicada a otra especialidad, pues es innovación, ¿no? Y estos, pues yo tenía una necesidad cuando lo del coche pues tenía unas herramientas y surgió eso, surgió esa idea. Y con la hipoteca igual, subían los tipos de interés, digo, ostras, digo, no, aquí tengo que hacer algo. Y bueno, pues van surgiendo ideas.
Ya, O sea es un que placer siempre leerte, es un placer escucharte y es un placer verte cuando estás en una sala, Richard. igualmente, igualmente. La verdad es que pasamos unos ratos muy buenos cuando quedamos. La próxima comida por descontado pago yo, Richard, estás invitado y Yo tengo espero que hacer. que todo te lo hayas pasado bien y hayas Sí, disfrutado esta estupendamente. hora Sí, y pico, como habíamos dicho, hora y 10, hora y lo que cuarto. dijiste, sin problema. Además, me lo había reservado, o sea que no había ningún tipo de problema. Pues me alegra muchísimo. Siempre eternamente agradecido por tenerte aquí y a nuestros espectadores, pues recordarles un poco nuestra agenda más cercana. Como ya más o menos os hemos adelantado, estrenaremos el aula magna dentro de MT Opciones. Ya os he dicho que siempre abre sus puertas para recibir a grandes referentes. En este caso debían estar todas las agendas llenas porque es que la va a abrir un servidor acerca de una estrategia sobre generación de ingresos con el uso de Strangle sintéticos. Estás más que invitado, Richard. Yo sé que los Strangle a ti es una herramienta que también te gusta Utilizo bastante mucho. y sé que utilizas mucho, así que ojalá nos veamos en esa clase, Richard. Y un poquito más adelante recibiremos a Richard con esa magnífica masterclass sobre Vox y sobre las Vibrate que nos decías para la comunidad de Meteo Opciones. Así que si no estáis dentro, si os gusta lo que habéis visto hoy, chicos, y queréis no perderos todos estos contenidos, ya sabéis que nos podéis encontrar en mtoopciones.com, con dos oes, mtoopciones.com, pues porque la comunidad os estamos esperando con los ojos abiertos. Mil gracias de nuevo, Richard. A vosotros, Mil gracias a todos los que nos habéis seguido. Esto está grabado, lo tendréis en nuestro canal de YouTube, lo tendréis en nuestro canal de Discord de la comunidad. Y desde luego, ya mismo, preparando el siguiente Comprados de Call, que os avisaremos en cuanto esté disponible. Y hasta que llegue ese momento, ya sabéis, buena semana, salud y buen negocio para todos. Nos vemos. Hasta la próxima. hasta luego.